Una de las verdades más sorprendentes de la palabra de Dios es aquella que nos señala la obra mediadora de Jesús por nosotros. En el estudio de hoy avanzaremos paso a paso en el camino que Dios nos señaló para llegar a su presencia y poder contemplar cuánto nos ama. Gracias por acompañarnos y por tu disposición a repasar con Biblia en mano las verdades sobre el santuario celestial. Antes de iniciar, vamos a hablar con Dios para pedirle que abra nuestro entendimiento, al leer su palabra que podamos entender. Oremos. Padre nuestro que moras en los cielos, hoy abrimos nuevamente tu palabra porque queremos conocer más a tu Hijo Jesús y más de la obra que realizan a nuestro favor. Te ruego que tu Espíritu Santo nos ayude a entender y creer estas palabras. En el nombre de Jesús. Amén. El tema del santuario es una línea directa que nos conecta con Jesús. Estudiar tanto el santuario terrenal como el santuario celestial revela una serie de verdades que necesitamos comprender con respecto al plan de la salvación. Iremos avanzando en este estudio a partir del campamento que rodeaba el santuario y de allí al atrio. Del atrio al lugar santo y del lugar santo avanzaremos un paso más al lugar santísimo. La obra de Cristo se encuentra desde el campamento hasta el lugar santísimo, y es allí donde queremos estar con Jesús por medio de la fe. La idea de construir un santuario en el tiempo de Moisés no fue idea de ningún hombre, sino que fue un plan que nació en el corazón de aquel que nunca se equivoca, el corazón de Dios. Acompáñame en la lectura de Éxodo 25, 8 y 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. De Dios había venido la orden de construir un santuario, y desde allí mismo Dios se manifestaría a su pueblo. Sería en ese lugar donde los sacerdotes harían la obra de reconciliar al pueblo con Dios mediante las ofrendas y mediante los sacrificios. Cuando Dios dijo, habitaré entre ellos, realmente iba a habitar en medio de ellos. Aquel santuario que sería levantado estaría en medio del campamento, como lo dijo Dios en Números capítulo 2. Las tribus estarían alrededor del santuario, Dios en medio de su pueblo. A medida que avancemos será notable que el santuario y la mayoría de los utensilios señalan a Jesús. Es decir, las figuras y aún más las ofrendas de animales eran un símbolo de Jesús. En Jesús encontramos su cumplimiento. Que las personas de aquel tiempo se relacionen con el santuario debía servir para creer por medio de la fe que un día Jesús vendría a pagar la deuda del hombre y ponerlo en armonía nuevamente con Dios. Esto es impresionante, porque cuando Jesús viene al mundo, uno de los primeros en reconocerlo fue Juan el Bautista, que cuando lo ve, dice en Juan 1:29, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las ofrendas en la antigüedad apuntaban al Cordero de Dios. Y en el Nuevo Testamento, Dios también tiene la iniciativa de habitar entre los hombres. Pero esta vez no desde un santuario, sino en la persona de Jesús. En Juan 1:14 nos dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús vino a vivir la vida que nosotros debemos vivir. Él llevó una vida sin pecado, no quebrantó ni un solo punto de la ley. Él dijo en Juan 14:30, viene el príncipe de este mundo, por Satanás, y nada tiene en mí. No había pecado en Jesús,
Él caminó entre los hombres mostrando que es posible llevar una vida sin pecado, en armonía con los 10 mandamientos que Dios escribió con su dedo en las tablas del pacto. Y es interesante que en la persona de Jesús nuevamente vemos a Dios habitando entre los hombres. Dios buscando estar cerca de los hombres. Dios dando a conocer su amor y mostrando la salvación al alcance de todos. Dios con nosotros. Y en el tiempo de los israelitas, la orden de Dios fue construir el santuario conforme a un modelo que les había sido dado. Personas capacitadas y experimentadas debían llevar a cabo la orden de hacer cada parte del santuario conforme a las medidas y materiales que Dios les había establecido. Dios repite la orden en Éxodo 25:40. Procura que todo esto sea una réplica exacta de lo que se te mostró en el monte. El santuario terrenal no sería la primera construcción con esas características, sino que sería una copia de un santuario que Dios le había mostrado a Moisés. En Hebreos encontramos el detalle mejor explicado. El santuario era copia del celestial, era sombra de lo que se había construido en el cielo. Hebreos 8, 1 al 5 nos dice: Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. Hay un santuario que levantó Dios y no el hombre. Aquel santuario que había levantado el hombre era una copia del santuario celestial. Los utensilios, las partes de las tiendas y hasta la obra de los sacerdotes y la del sumo sacerdote era sombra y figura de la obra de Cristo en su santuario celestial. Pero vamos a sumergirnos más en este asunto y pensar en lo siguiente. En aquel entonces, una persona del campamento, por medio de la fe en el sacrificio y su disposición a seguir los requerimientos de Dios, avanzaba paso a paso por el desierto hacia la Canaán terrenal. Pero para nosotros hoy, en el sentido espiritual, es por medio de la fe en Cristo y en nuestra disposición a hacer lo que Él nos mande, que avanzamos seguros en el desierto de este mundo hacia la Canaán celestial. Un israelita fiel en aquel entonces se encontraba en algunas de las tribus de Israel, en medio del campamento, ese campamento en el que dice la Escritura que además se encontraban una multitud mixta de personas, muchos que se rebelarían contra la voluntad de Dios y quedarían en el camino, sin llegar a la tierra prometida. Hoy Dios tiene su campamento en el mundo, aunque sus hijos están esparcidos por el mundo. Un día pasamos de estar en el mundo al campamento de Dios. ¿Alguien te habló de Dios? ¿Leíste en algún artículo o algún familiar te acercó a la iglesia y allí conociste al Señor? O quizás naciste dentro del campamento de Dios. Tuviste tus idas y vueltas, pero aquí estás, ¿verdad? El primer paso en la fe es aceptar la invitación del Señor. Y a pesar de que en el mundo caminamos con el pueblo que va hacia la Canaán celestial, aunque, como dije anteriormente, el pueblo no es perfecto, muchos quedan en el desierto por sus pecados. Muchos se suman a la última hora también, pero el pueblo avanza.
En el tiempo de Moisés, cuando una persona cometía un pecado involuntario o cuando sentía de darle una ofrenda de agradecimiento a Dios, se acercaba al atrio o patio del santuario para llevar su ofrenda. Nos dice Levítico 1:4, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Aquel sacrificio, ya sea vacuno u ovejuno, era ofrecido para expiación del pecado de la persona. Cuando alguien entraba al atrio, se encontraba con los sacerdotes, con un altar en donde se hacía el sacrificio y el lavacro, que era una fuente de agua que servía para higienizarse y para que los sacerdotes se limpiaran antes de entrar al lugar santo. El atrio era un patio sin techo, rodeado de cortinas, y era allí mismo donde la ofrenda sin defecto perdía la vida para que la persona quede perdonada del pecado que había cometido. Era necesario que esa sangre sea derramada. Esa sangre que señalaba a aquel día cuando el Hijo de Dios vendría a derramar su propia sangre por los pecados de muchos. Miren cuánta ceremonia en aquel entonces para resolver el problema del pecado. El pecado cuya definición en la Biblia se encuentra en 1 de Juan 3:4. Pecado es transgresión de la ley. Aquella ley es tan santa que para que yo pudiera ser salvo, el mismo Jesús tuvo que morir. Es decir, si Dios podía quitar la ley o anularla, no haría falta sacrificios, ya que si no hay ley, no habría pecado. Pero la ley, al ser una expresión del carácter de Dios, una revelación del fundamento de su gobierno en los cielos, es tan santa que cuando el hombre desobedeció, uno igual a Dios tuvo que morir, Jesús. Él tuvo que perder la vida para que ese pecador pudiera estar nuevamente en paz con Dios. Dice la palabra en Hebreos 9, 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha delante de Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo? La sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos de todo pecado. Él se entregó por nosotros para que nosotros alcancemos la vida eterna, para que vivamos muertos a los pecados y vivos a la justicia. Toda persona que forma parte del campamento de Dios, un día se encuentra personalmente con Cristo. Todos nosotros, un día estuvimos en ese atrio por medio de la fe. Hace 2000 años atrás, Jesús fue sacrificado por mí y en algún momento esa verdad llega a mi vida y acepto a Jesús como mi Salvador personal. Creo que Él me limpió de mis pecados y me hizo una nueva persona. Un día me limpió de mi vida pasada y doy el paso del bautismo. Y cuando esas cosas ocurren, recién estoy acercándome por medio de la fe al santuario. ¿Vieron cómo pasamos del mundo al campamento y del campamento de Dios al atrio? Pero la verdad de la muerte de Jesús a mi favor es el comienzo de un andar con Dios que no debe detenerse. ¿Ustedes vieron cómo el campamento de Dios? En el campamento había toda clase de personas. Es decir, para pertenecer al campamento simplemente te sumás a él. Cualquier persona hoy se puede levantar la mano y decir: voy a ir hacia la Canaán celestial, me sumo a la iglesia, yo estoy en el camino. Y nosotros no somos quien para decirle sí o no, aceptarla o rechazarla. Pero hay una condición para entrar al atrio, por medio de la fe: arrepentimiento y fe en el sacrificio de Jesús. Arrepentirse es cambiar de dirección, reconocer que mis pecados crucificaron a Jesús y convertirme de corazón, tener fe en Jesús y aceptarlo en mi vida, darle el primer y mejor lugar en mi corazón, seguirlo a donde quiera que Él va, estudiar su vida y tomarlo como mi mayor ejemplo. Cuando aceptamos su sacrificio y lo contemplamos en la cruz,
La vida espiritual recién está comenzando, pero hay que seguir avanzando. Todos los días los sacerdotes ministraban en el lugar santo del santuario. ¿Qué había en el lugar santo? La palabra de Dios nos dice en Hebreos 9:2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada el lugar santo estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Semanalmente se renovaban los panes de la presencia y se mantenían las lámparas del candelabro encendidas. Esto era una obra diaria para los sacerdotes. En ese lugar santo solo ellos podían ministrar. Y estar en el lugar santo requiere servicio, trabajos realizados para el Señor. Y si hablamos de seguir avanzando por medio de la fe, ¿será que un cristiano puede entrar al lugar santo? Hablando de una condición espiritual de servicio delante de Dios. Porque la condición es ser sacerdote. Y la respuesta es sí. Y la palabra de Dios nos revela algo sorprendente sobre este punto. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando estábamos en el atrio, vimos que la sangre de Cristo nos limpió para que sirváis al Dios vivo. Y ahora en el lugar santo, como real sacerdocio que somos, entramos para servir al Dios vivo. Toda persona que recibe las verdades celestiales se convierte en un dador. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Practicar la santidad y también involucrarme en la misión. Recordamos momentos en la vida de Moisés, por ejemplo, cuando él se acerca a Dios, que le había llamado desde la zarza, en Éxodo 3:5, Dios lo manda a quitarse las sandalias porque estaba pisando tierra santa. Lo mismo sucede con Josué, en Josué 5:15. Acercarse a Dios requiere una actitud de reconocimiento de su presencia, de su supremacía. Requiere una disposición del servicio hacia Él. Cuando conocemos a aquel que nos llamó, nos acercaremos con humildad a Él. Y le preguntaremos, como el apóstol Pablo le preguntó una vez, Señor, ¿qué quieres que haga? Somos real sacerdocio para anunciar al mundo las verdades que Dios nos ha revelado. Toda persona que un día acepta a Jesús como su Salvador tiene el deseo de servirlo. Y es con esa disposición que damos un paso más en la fe, un paso que nos lleva en nuestra condición y fe al lugar santo. Delante del trono celestial encontramos que también hay 7 lámparas de fuego. Si analizamos los versículos en Apocalipsis capítulo 4, encontraremos mucho paralelismo con el santuario terrenal, mucho parecido, y la obra de Cristo también. Pero a pesar de que el lugar santo es un lugar hermoso para estar sirviendo al Señor con gratitud y temor, no debemos quedarnos allí. Hay que seguir avanzando. El santuario tenía un lugar llamado lugar santísimo en Hebreos 9:3-4. También nos explica los elementos que allí se encontraban, dice el versículo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Este era el lugar más especial del santuario, un lugar santísimo, en donde una sola vez al año el sumo sacerdote realizaba la obra de purificación del pecado. En aquel tiempo había un calendario de sacrificios. Ese calendario un día llegaba a su culminación y ese día era llamado el día de la expiación, un día en que los israelitas afligían sus almas por medio del ayuno. Se congregaba todo el campamento alrededor del santuario para tener la seguridad del perdón de Dios y su aceptación para con ellos.
En el lugar más santo de toda la construcción se encontraba el arca del pacto y dentro de la urna de éste estaba el maná escondido. Ustedes recordarán que caminando por el desierto, cada día, excepto los sábados, caía el maná del cielo, y los viernes debían recoger doble porción para que el sábado ellos descansaran del trabajo conforme al mandamiento. Ese maná que simboliza la provisión divina, con la cual sostuvo a los israelitas en todo su peregrinaje. Recordemos también que ese maná simboliza a Cristo. Jesús dijo en Juan 6:51, Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. Jesús vino a cumplir con el plan divino para rescatarnos y para redimirnos. Aquel que lo acepte vivirá para siempre. En la urna del arca también se encontraba la vara de Aarón que reverdeció. Claramente, Dios había escogido a Aarón y su descendencia para ministrar en el santuario. Dios es el que escoge. Este símbolo también apuntaba a Jesús. Jesús es aquel varón escogido por Dios que un día regirá las naciones con vara de hierro, como lo dice Apocalipsis 2:27, en un reino que no tendrá fin. Pero había algo más en la urna del arca. Estaban las tablas del pacto. Así escribió Moisés acerca de estas tablas en Deuteronomio 33:2. Dijo, El Señor vino desde Sinaí y les esclareció desde Seir, y resplandeció desde el monte de Param, y vino de en medio de 10 millares de santos, con la ley de fuego en su diestra. ¡Qué momento tan impresionante! Dios dándole unas tablas a Moisés, en donde con su propio dedo había escrito los 10 puntos de la ley. Esa ley fue guardada en la urna, y en el propiciatorio que estaba encima de la ley era rociada la sangre de la víctima en el día de la expiación. Allí es donde la justicia de la ley y la misericordia de Dios se besaron. La ley pide la muerte del transgresor, pero si aceptamos a Jesús como nuestro sustituto, tenemos garantizado que no moriremos la muerte eterna, sino que a pesar de que fuimos pecadores, Dios nos dio vida eterna a través de su Hijo. Vemos cómo en el santuario se ve reflejado el plan de la salvación. En el antiguo pacto la ley se encontraba en el arca, pero ¿dónde está la ley en el nuevo pacto? Vamos a preguntarle a la palabra de Dios. En Hebreos 8:10 dice, Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Todo aquel que entra en el nuevo pacto recibe la ley en la mente y en el corazón. Y puedes clamar como David, tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 40:8. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, era para realizar una obra de purificación. La Biblia ya anticipaba en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, que el santuario celestial sería purificado. Y tal como lo decía la Escritura, al terminar este periodo profético largo, Jesús entró al lugar santísimo para realizar la última obra a favor del hombre. Y nosotros debemos seguirlo allí. Vamos a leer esa invitación de seguir a Jesús en la Biblia, en Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La palabra de Dios nos invita a entrar por un camino que Jesús ya abrió. Y si seguimos a Jesús hasta allí significa que ya pasé por el lugar santo y que me encuentro por medio de la fe en el lugar santísimo con Jesús.
Esta es una verdad sorprendente, porque es allí en el lugar santísimo en el que se encuentra nuestro Salvador. Como vimos anteriormente, para avanzar paso a paso en el santuario siempre hay una condición. La condición para entrar al lugar santísimo la encontramos en Levítico 16:4. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Una de las características sobresalientes que vemos en el servicio del santuario es que el sumo sacerdote debía vestirse de lino para entrar al lugar santísimo. Y si la Biblia me invita a entrar allí, ¿será que nuestras vestiduras deben ser de lino también? Primero debo entender que estamos hablando de un asunto espiritual, en donde avanzamos por medio de la fe. Apocalipsis 19:8 nos dice que el lino fino representa las obras justas de los santos. Claramente las vestiduras de lino del cristiano es vestirse de buenas acciones, buenas obras, obras justas. Y es así como el pueblo debe encontrarse antes de que Cristo venga a buscarnos. Las vestiduras espirituales también son nombradas en Mateo 22, 11 al 14. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Dios llama a muchos, pero pocos entrarán al lugar santísimo por medio de la fe. Y pocos entrarán vestidos como corresponde, de buenas obras. Esto significa que habrán muchos oidores y pocos hacedores. Y esto es sumamente importante porque de esto depende la salvación, queridos. Cristo murió por nosotros para emblanquecer nuestros vestidos. Dios mismo dice en Isaías 1:18: si tus pecados fueran rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Es por eso que debemos aceptar ese sacrificio y seguir a Jesús a donde quiera que Él va. En el gran día de expiación, el pueblo se humillaba delante de Dios. Si creemos que Jesús se encuentra en el lugar santísimo, intercediendo por cada uno de nosotros, debemos humillar nuestro corazón. Debemos humillarnos delante de Dios y procurar encontrarnos sin manchas y en paz con Él. Estuvimos hablando de secciones, ¿verdad?, hasta llegar al lugar santísimo, pero la realidad es que debemos estar allí porque es allí en donde está Cristo. ¿Acaso no se dirá del pueblo al final de la historia: estos se mantuvieron puros, sin contaminarse con mujeres? Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y para el Cordero. No se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. Apocalipsis 14, 4 y 5. Jesús ministra en el santuario celestial por ti y por mí. Él nunca cesó de trabajar por nuestra salvación. Muchos creen que la historia de Cristo fue esa que se cuenta de hace 2000 años atrás. Muchos se estancaron en el atrio y no avanzaron por la fe hacia donde ahora está Jesús. Muchas veces, al hablar del lugar santísimo y de la ley, muchos quieren volver al atrio. Creen que el lugar más importante del santuario es ese patio. Sin embargo, el lugar más importante no es un lugar, es una persona. Y esa persona es Jesús, nuestro abogado, nuestro gran sumo sacerdote. Hoy quiero preguntarte: ¿será que hay algo en tu vida, algún obstáculo que te está impidiendo entrar al lugar santísimo? ¿Será que aún sientes que le estás fallando a Dios en algún punto de la ley y no puedes dejar de hacerlo? ¿No tienes la fuerza para vencer un pecado o alguna inclinación? Es probable que quieras hacer lo bueno,
que ames a Jesús y aún así sientes que le fallas y no lo seguiste en este tiempo como deberías hacerlo. Yo quiero repetirte lo que creo que Dios quiere que sepas. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para alcanzar la misericordia y la gracia de Dios, debo acercarme a su trono. Su trono hoy se titula el trono de la gracia. Tú puedes alcanzar el perdón y las bendiciones de Dios si te acercas. Y una vez que decidas acercarte, no retrocedas, avanza. No importa lo lento o rápido, pero avanza a la presencia de Jesús. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hoy es el día para entrar al camino que Dios nos abrió. Hoy es el día para tomar una decisión para vida eterna. Hoy es el día de abandonar todo aquello que por un tiempo te impidió ir hacia Jesús. No pospongas tu decisión. Por último, quiero hacerte una invitación especial. Quizás sientes hoy en tu corazón seguir estudiando la palabra de Dios, seguir estudiando estas verdades. Vas a ver un link en la descripción que te llevará a un grupo de WhatsApp en donde enviamos estudios semanales para que puedas seguir avanzando en la fe. Si esa es tu decisión, te espero. Me gustaría en esta tarde orar por ti, pedirle a Dios que nos ayude a tomarnos de los brazos de Jesús hasta llegar finalmente a la Canaán celestial. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, gracias porque en tu infinito amor ideaste este plan para salvarnos. Hoy reconocemos que necesitamos estar más y más cerca de Jesús. Reconocemos que muchas veces hemos manchado nuestras vestiduras de pecados y que nos conformamos con una condición espiritual a medias. Señor, te rogamos que nos sostengas en tus brazos eternos, que nos lleves a través de este tiempo de angustia que está delante de nosotros, que por medio de tu poder podamos estar firmes en toda prueba y también ayúdanos a no caer en la tentación. Quédate con nosotros, Señor, bendice a cada persona que ha tomado su decisión de seguirte. Perdona y borra todo nuestro viejo historial, un historial de pecados, y ayúdanos a no ensuciar las nuevas páginas que hoy nos regalas. Pedimos estas cosas sin merecer, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.